con The Roch y bienvenidos a Reaction. ¿Qué tal, familia? Bienvenidos al espacio de Roch Vision y hoy toca la candidatura de Suecia, Sweden. Bien, no va a ser una reacción como tal al uso, ¿vale? Ya sabéis, como otras reacciones que he hecho del Melody Festival, pues que yo he ido viendo pues las semifinales, pero no había hecho reacción precisamente de K. Precisamente no era una candidatura que a mí me llamaba en pasado la atención, hasta que lo he vivido en mis propias carnes en el estadio. Porque sí, señores, como habéis visto en el inicio del vídeo, yo estuve en la final del Melody Festival 2025. Yo y un montón de españoles, porque iba el avión lleno. He conocido a varias gente, oye, muy maja, que los mando aquí un besito. Espero seguir viéndolos. Así que, como os digo, no va a ser una reacción como tal al uso, yo los voy a traer al canal, mientras os iré contando un poquito, pues, lo que yo vi, lo que yo viví y mi experiencia en la final del Melody Festival y cómo se volcaba el público con K, ¿vale? O sea, yo no supe, no voy a adelantar nada, ¿vale? Como voy a tener que ir parando por temas de copyright, iré explicando, así que adentro vídeo. Por cierto, mira, yo no me podía venir del Melody Festival sin comprarme una varita de estas que sacan todos. ¡Ah! Y me puse el rubio, más rubio todavía, rubio sueco, a los Charlo Perelli. Nada, venga, va, no me enrollo, que sabéis que yo me gusta mucho darle palique. Adentro vídeo, cac, bada, bastu. Mirad el público, Era una pasada. Klockan slår, nu är det dags. All bekymmer försvinner strax. Bästa boti för kropp och själ. 4 väggar i träpanel. Bien, voy parando, ¿vale? No sé cómo estará el tema copyright. Bien, yo lo que quiero decir una cosa. Ellos cerraron, ¿vale? Sí que es verdad que eran los últimos en actuar. Los suecos lo viven mucho, lo que es Eurovisión, lo que es el festival del Melody Festival. O sea, a mí me encanta porque es como el que va a la final de un mundial de fútbol. El Melody Festival para ellos es algo brutal. De tanto familias, padres, hijos, niños, grandes, abuelos. Es una pasada lo que ves allí y cómo lo viven, ¿vale? Esto no es nuevo, quien son muy eurofan lo sabe. Pero una vez que tú estás allí, yo iba con la sensación, yo pisé Suecia con la sensación de que lo tenía ganado Marcel Merlo. O sea, yo sabía, ya no solamente por las apuestas de pago y todo, yo decía, es que este Melody Festival lo gana Marcel Merlo. Pero cuando yo pisé el estadio y vi cómo lo vivían, cómo aplaudían, cómo cantaban acá. Bueno, el público, como veis, lo da todo con... Mira. Es que está alucinando el público, Se cae el estadio, Se cae el estadio. Atentos al estadio ahora, Atentos. Se cae el estadio, Yo creo que esto gana esta noche, no lo sé, ya lo veremos, Supe que los ganadores eran ellos. De hecho, os iré poniendo secuencias de vídeo que yo iba grabando y claramente se ve que eran favoritos allí en el estadio. Y os voy a decir una cosa, en este estadio caben unas 65.000 personas cuando se hace la final del Melody Festival. Tiene una capacidad de 50.000 personas en de esto deportivo, pero en la final, que ponen asientos abajo también, unas 65.000.
arja sajomaa. Yo creo que es un claro ejemplo de lo que quiere Suecia y cómo vota Suecia. Estaba la gente allí con los móviles, con la aplicación esta de votar de los corazoncitos y la verdad es que se volcaron con ellos una barbaridad. Bueno, vamos a seguir. Yksi, kaksi, kolme, sauna. Mirad el público, ¿eh? Es que yo, como os digo, no hice reacción en su momento porque a mí no me atraía. Y sin embargo me he venido de Suecia enamorado de esta canción. O sea, me ha atrapado y se te pega, es que se te pega el barabala este. Se han dicho también muchas barbaridades sobre las declaraciones de Mans, de John Lundin, creo que de Eric también. Creo que los titulares los han edulcorado, los han engrosado más. Lógicamente Mans lo hemos visto llorar y no es que tenga un mal perder. Yo pienso también pues que simplemente pues este hombre quería ganar, quería representar a su país y lógicamente pues como he visto yo en unas declaraciones de hoy de él que decía, a ver, es que ¿habéis visto alguna vez un atleta que quede segundo y esté contento? No, él quería ganar, esto es una competición, ¿vale? Pero bueno, sí, que puede que hayan cosas que estén fuera de lugar, no digo que no, ¿vale? Pero bueno, vamos a seguir. Os juro, es que creo que grabé este momento. Pero os juro que el estadio con ellos se levantaban, bailaban. Es que lo daban todo con ellos, era exagerado. Por cierto, otra cosa que ha gustado a mucha gente. Vuelve el sueco a Eurovisión. ¡Vuelve el sueco! Y sí, que los tiene que traer unos finlandeses suecos, ¿vale? Son mezcla. Entonces, la última vez que se cantó en sueco en Eurovisión fue precisamente por Finlandia. Entonces es como que se han devuelto el favor, ¿vale? Ahora son unos finlandeses que traen el sueco. Me encanta. La verdad que yo súper contento que haya más idiomas, que haya más variedad, no todo en inglés. Y es que no puedo decir otra cosa, yo estoy contento con esta candidatura. Yo creo que no va a salir del top 10, eso está claro, pero ya no tiene opciones, no creo que esté en top 5. Hay muy buenas propuestas este año, pero bueno, este año Suecia ha decidido ir a pasarlo bien. Pues como hicimos nosotros con Zorra el año pasado, igual que lo han hecho otros países otros años, pues ya está. Este año han querido ir a pasarlo bien y han votado pues a este grupo humorístico, porque es un grupo humorístico de cantantes y oye, pues muy bien, es lo que quiere el pueblo. Mira la cara. 90 grader vid en standard. Perkele, Eva på värma jär. Steitin lakkar, ja. Yksi, kaksi, kolme, sauna. Missä vaan vastu. Brutal, es que el público lo daba todo, por cierto. Yo os voy contando pues anécdotas de cositas que fui viviendo. Cuando cantan, pasan por el pasillo, ¿vale? Y van saludando a todo el público, ¿vale? Las Dolly Style desaparecieron, no pasaron
no sé, hubo mucho rato que no estaban sentadas en las gradas donde están sentados, la Green Room, ¿no? Que es blanca, pero bueno, donde están sentados los cantantes. No estuvieron, que decíamos, están tomándose una cervecita o algo, yo qué sé. Pero estuvieron bastante rato que no estaban. ¿Qué más contaros? La rockera, no me acuerdo ahora cómo se llama, esperaros que lo busco. Bien, ya la he buscado, no me acordaba el nombre. La Maja y Barson. Bien, esta no gustaba, de hecho, en este momento de la actuación, mucha gente se levantaba para ir al baño, al lavabo, con ella, ¿vale? De hecho, cuando pasó luego por el pasillo, eso se nota, no fue de las más aplaudidas, de hecho, creo que quedó última en la final. Esto, dejarme que lo mire. Vale, sí, quedó la última. No, penúltima, la última fue Saga Lundvik. Bien, es que es un claro ejemplo de lo que quiere Suecia, porque allí ves realmente cómo votan, cómo lo viven. Entonces, yo tenía tan claro, además Dolly Style también fueron muy queridas en el estadio, eran súper aplaudidas. Sé por los chicos estos que he conocido yo en Suecia, ¿vale? Estas parejas que he conocido, Eurofans, por lo visto son muy cercanas, estuvieron en un centro comercial haciéndose fotos con gente. Sé, es que Grezula, por ejemplo, no fue tanto como... quedó luego tercero, pero no fue tanto como se esperaba también, o sea... en el estadio no se vio esa vibra con Grezula. ¿Qué más deciros? John Lundvik muy aplaudido, muy querido también, ¿vale? Marcel Merlo también, hay que decirlo, pero se llevó la palma, se la llevó Kaj, ¿vale? Era brutal lo que desprendía esta gente en el estadio. Vamos a seguir porque este vídeo va a ser muy largo. Bastus. ¿Tiene duda de que esto no va a levantar al estadio de Eurovisión? Porque yo no tengo duda. Sí, mucha gente dirá, esto lo manda España y nos ponen de frikis para arriba, Pues no te digo que no, si ya lo hemos comprobado con el Chiquilicuatre. Pero fíjate que luego Chiquilicuatre ha quedado mejor que muchos pedazos artistas y bozarrones que hemos llevado a Eurovisión, ¿vale? Porque hay veces que la gente quiere ir a pasarlo bien. ¡Sauna! ¿Vale? Hay años, hay países que dicen, este año vamos a dejar porque ya lo hemos intentado todo y vamos a pasarlo bien. Oye, yo contento, esta canción al final me ha atrapado y de momento, oye, no puedo decir otra cosa, es que os estoy enseñando pequeñas secuencias de cómo se vivió allí en el estadio. Yo creo que no hay duda tampoco de que esto se cuela en mi top 10. Esto está en mi top 10. Yo me he atrapado esta canción, como os digo, llegué pisando Suecia, que yo esta canción que no, a mi marido sí que le gustaba. Pero me he vuelto de Suecia, que es que no me la quito de la cabeza. Y además, oye, nos volvimos del estadio en tren, y en el tren, es que tenía que haber grabado ese momento. Fue muy chulo, empezó un chaval a cantar la canción en el vagón y empezó el vagón a cantar la canción y fue un momento súper guay, la verdad que digo, ¡hala, tío! Pero cómo se vuelca la gente, es que se me pone la piel de gallina por cómo viven Eurovisión. Yo sé que dentro de España mucha gente dice, uff, es que Eurovisión es de frikis. Pero es que es de los pocos países que piensan que Eurovisión es de frikis, ¿vale? Eurovisión se quiere mucho, se ama mucho y es el evento no deportivo más visto del mundo. Esto me estáis entendiendo, o sea, lo que pasa es que en España hay una mala imagen de ello. Mira, ¿veis la gente de pie? Pues en las gradas igual, ¿eh?
Muy bien, Suecia este año viene a pasárselo bien, a divertirse. Creo recordar la última vez que trajeron algo para pasarlo bien. No sé, fue el 2002, 2003. Ahora no me acuerdo, pero hubo un año que también llevaban una candidatura para... Bueno, no me acuerdo. Si después cuando edite el vídeo lo recuerdo, os pondré a quién me estoy refiriendo, ¿vale? Creo recordar que es la última vez que una candidatura para pasarlo bien sin pensar en ir a ver si vamos a ganar, ¿vale? Bueno, pues nada, mi gente, hasta aquí el vídeo de hoy. No es un vídeo reacción como tal, ha sido contaros un poquito con mi experiencia, que no es mi primer Melody Festival, ¿vale? Ya es el segundo. Fuimos el año 2020, el mismo año que luego no se hizo Eurovisión, ganaron The Mamas, yo estuve ahí en esa final con mi marido también. Hemos vuelto 5 años después. Teníamos que celebrar 10 años que hacemos juntos de pareja, teníamos que celebrar 5 años de aniversario de boda porque no hemos podido celebrar ningún año porque he estado de operaciones y de historias y de médicos y teníamos que celebrarlo, y que mi marido cumplía 40 años y le regalé este fin de semana porque se lo merece. Pues nada, mi gente, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Tengo muchos vídeos, ha salido mucha gente este fin de semana, tengo mucho que grabar, iré grabándolo poco a poco, iré subiéndolo durante toda la semana, y si os ha gustado, que deciros, apoyar el vídeo con un dedito arriba, suscribiros para no perder ninguno de mis contenidos, y nos vemos, si Dios quiere, en el próximo vídeo. Un besazo.